muestra, y por definición, esta función va a tener como dominio a todos los números reales. Y hay algunas particularidades que van a ser independientes del valor de la base, que son importantes y nos van a servir para graficar rápidamente. Propiedades. Yo digo f de 0. ¿Cuánto vale f de 0? Cualquiera sea la base. Sin poder identificar, sin darle un valor a, ¿qué puedo decir yo? Muy bien. 1. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos aclarar con esto? Por lo tanto, el punto 0,1 pertenece a la gráfica de f a todo A. Para la que sea, el 0,1 va a ser de la gráfica. ¿O no? Así yo tome 2 a la x, 3 a la x, 5 a la x, 10 a la x, pi a la x, siempre pasan todas por qué punto? Por el 0,1. ¿Lo entienden a eso? Sí. Bien. Otra propiedad. Y pregunto, a la x, para el x que sea, y para x perteneciente a los reales y para cualquier valor de a mayor que 0 y distinto de 1. ¿Alguna vez se hace 0? A ver, piensen, quiero No, que no lo toca. no lo toca. Estamos hablando de una potencia, no estamos todavía hablando en este caso de la gráfica. Digo, si eso se puede hacer igual a 0, Ah, existe claro. x tal que, No, si yo no digo se va a hacer un nunca. número elevado a ese x, ¿me puede dar 0? No. Entonces decimos que a a la x es distinto de 0 para todo x perteneciente a los reales. ¿Todos lo entienden? ¿Qué quiere decir esto? Que la función nunca toca a qué eje. Al X. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver, después vamos a ver bien la gráfica, vamos a decir que hay una asíntota, bueno, ya la vamos a graficar. Por ahora sabemos que nunca se anula. Y algo más, ¿qué signo va a tener? ¿Qué signo? ¿Podrá ser negativo? Un número positivo elevado a cualquier x. El resultado, ¿cómo va a ser siempre? Positivo. Por supuesto. No hay ningún x tal que haga que un número positivo elevado a esa x me dé un valor negativo. Entonces nosotros ya tenemos muchas cuestiones acá que nos van a ayudar mucho para graficar. Si yo sé que siempre va a ser positivo y nunca va a ser cero, yo ya puedo determinar el conjunto de imágenes de esta función. O sea, ya tengo muchos datos. O sea, todos entienden, ¿no?, que el conjunto de imágenes, independiente del valor de A, es 0 más infinito. Bueno, para graficar, vamos a considerar, vamos a tomar dos casos. Vamos a tomar, para hacer las gráficas, un primer caso, donde yo voy a separar a la base y voy a decir, el primer caso, voy a tomar una que sea más grande que 1. Porque vamos a ver que hay comportamientos distintos. No es lo mismo hacer 2 a la 1, que me da 2, que hacer un medio a la 1, que me da un medio. O sea, tenemos distintos tipos de gráficas según sea la base que tomamos. Entonces, el primer caso, a mayor que 1, y vamos a tomar como un ejemplo para resolver 2 a la x. ¿Sí? Para hacer la gráfica, de entrada, ¿qué nos conviene hacer? Siempre ya dijimos que hasta tanto tengamos ya mentalizadas todas las formas que tienen las funciones de uso más corriente, siempre conviene hacer una pequeña tabla de valores, asignarle algunos valores a x. Entonces, para poder hacer esta gráfica y conocer cómo es el comportamiento, empezamos haciendo una tablita donde voy a poner algunos valores. Voy a poner algunos negativos, por ejemplo, -2, -1.
0, 1 y 2. Bien, f de x sabemos que es, en este caso la función es 2 a la x. Bueno, a ver, escucho las respuestas que me van dando ustedes. ¿Cuánto me da 2 a la menos 2? Un cuarto es. Un cuarto. Muy bien, porque esto es 1, es el exponente negativo, saben que es 1 sobre 2 al cuadrado, entonces es un cuarto. ¿Lo ven todos? Estos chicos ya se supone que lo tienen que saber. Yo lo voy a escribir acá. Este es 1 sobre 2 al cuadrado. Lo pongo como para un pequeño repaso. Tiene que estar bien. Bien. 2 a la menos 1, ¿cuánto es? Un medio. Un medio. Escucho la misma voz siempre y los otros participen. ¿Cuánto es 2 a la 0? 1. 1. Muy bien, esto ya lo habíamos visto. Para x igual a 0 siempre la imagen va a ser 1. ¿Cuánto será 2 a la 1? 2. 2. Y el otro 4. Y 2 a la 2 a 4. Perfecto. Bien, ya tengo unos cuantos valores. ¿Y estos valores para qué sirven? Para tener una idea de cómo va a ser el comportamiento de esta función. Bien, bueno, la vamos a graficar. Partimos, o sea, tomamos un par de ejes, como siempre. Bien. Bueno, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos, primero vamos a la escala, una pequeña escala. A ver, bien, entonces decimos, tengo el 0, ¿no? 2 a la 0, ya sabemos, ¿vale? Que la imagen de 0 dijimos que era 1. Sabemos que va a pasar por ese punto. Bueno, hacemos nuestra escala. Ya les digo, la gráfica esta es hecha acá, ustedes después mejor vean en los apuntes, hay muchos apuntes de función exponencial, tanto en el campus como en los libros, incluso en el mismo Stewart, hay en todos los libros, para que puedan ver las gráficas mejor. O sea, esto es una explicación como si fuera un pizarrón. Bien, entonces pasan por el punto 0,1, dijimos, según la tabla, dijimos que la imagen de menos 2, ¿cuánto era? Un cuarto. Un cuarto. La imagen de menos 1, un medio. Nunca se anula. Entonces, ¿yo qué puedo observar acá? Que esto viene creciendo, ¿sí? Desde el menos infinito, pasa por un cuarto, por un medio, llega a 1. La imagen de 1 dijimos que era, ¿cuánto? 2. 2. 2. O 1 de tocar. Siempre la base va a estar ahí. La de 2 es 4. Bueno, y ahí está ese crecimiento que todos lo deben haber, o sea, sobre todo en esta época de pandemia, los crecimientos exponenciales, ¿no? Como esto, cuando la variable empieza a crecer, la variable independiente, como la variable dependiente y, o el f de x, crece en forma muy abrupta. Bien, entonces, hacemos el trazado, y nos queda esta forma, la gráfica de 2 a la x. ¿Alguna duda? Bueno, yo quiero que usemos la misma gráfica. Ustedes, me gustaría que puedan también ir trabajando y hagan ahora, vamos a tomar otra función. Antes de hacer otra, vamos a aclarar aquí algunas cuestiones, voy a volver a repetir, o sea, no va a sobrar, que el dominio de esta función son todos los reales, y claramente se ve que el conjunto de imágenes son los reales positivos, o el intervalo que va de 0 a más infinito. Observaciones, chicos. A medida que x se tiende al menos infinito, la función ¿a quién tiende? ¿A qué valor se acerca indefinidamente y nunca lo toca? Al 0. No, no. Eso nosotros ya dentro de poquito vamos a decir que el límite, cuando x tiende a menos infinito de esta función, es 0. También, ¿qué nos indica esto?
que y igual a 0, y igual a, perdón, x igual a 0. X igual a 0. Estamos aclarando cosas que ya las vamos a ver. X igual a 0 es una asíntota horizontal, así se va a llamar. X igual a 0 es una asíntota horizontal. Es una función creciente, decreciente, tiene paridad. A ver, cuéntenme un poco ustedes en base a lo que ya estuvimos viendo. ¿Cómo es el crecimiento? Es crecimiento. ¿Cómo es? Perdón, no te escuché bien. ¿Cómo es ese? Creciente exponencial. Claro, si Bien. justamente lo dijimos, o sea, sabemos que esta función f de x igual a 2 a la x, o sea, a mayor que 1, es creciente. Muy bien. Siempre creciente, ¿tiene paridad? No. No. No es par, no es impar, por supuesto. Bien. ¿Es biyectiva? Sí. Sí. Si yo trazo paralelas al eje de las x, esas paralelas las van a cortar en un único punto. ¿Está? Entonces decimos que bueno, acá es 2 a la x, ¿no? En este caso se va a cumplir para todo A. Esta función es biyectiva. Y si es biyectiva, ¿qué admite? Inversa. Inversa. Bueno, y esa función inversa es la función logarítmica. Creo que la vamos a ver cuando terminemos para no hacer. Bueno, ¿quedó claro? ¿Hasta aquí? Bueno, ahora ustedes vamos a tomar otro ejemplo y me gustaría que la hagamos, después la vamos a hacer en otro color en el mismo gráfico. Pero ahora vamos a tomar otro ejemplo, un ejemplo 2 sería, vamos a graficar a otra función que la voy a llamar f de x para no confundir, un medio elevado a la x. O sea, voy a tomar una, estoy ejemplificando con una que está entre 0 y 1. Bueno, quisiera que ustedes todos hagan la tabla y vean si pueden hacer la gráfica en la misma, o sea, en el mismo sistema de referencia que hicimos la otra. Tomamos los mismos valores para asociarnos, ¿eh? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, y en base a esos valores voy calculando. Voy a dejar un poco más de distancia para que me queden mejor los resultados. Vayan haciendo, así me van diciendo. Bueno, el primer valor es 1 medio a la menos 2. ¿Cuánto da 1 medio a la menos 2? 4. ¿Todos lo ven? Sí. Espero ya que sí. Bien. Bueno, chicos, sigan ustedes. Porque No. me parece muy importante que puedan hacerlo. Dos. Muy bien, 1 medio a la menos 1 es 2 a la 0. Una. Muy bien. Siempre el 0, 1 pertenece a la gráfica. Bien. A la 2, perdón, a la 1. Un medio. Y a la 2. Un cuarto. Un cuarto. Bueno, quiero escuchar una voz que no haya escuchado en toda la mañana todavía, a ver si están ahí. A la 3, ¿cuánto me va a dar? Un sexto. Un octavo. Ah, no, un octavo, perdón. Un octavo, muy bien.
Bueno, vamos ahora, ustedes hagan la gráfica, ¿sí? En un ratito la hacemos, la corregimos en la pizarra, pero me gustaría que hagan ustedes, que vayan trabajando. ¿La hacemos en el gráfico anterior? Sí, sí, porque yo quiero que comparemos algunas cosas y me va a servir incluso para ver algunas propiedades también. Por eso quiero que lo hagan en la misma. Porque ya la hicieron, avísenme cuando vayan terminando, así la hacemos entre todos. Sí, sí. Ya está, profe. Bueno, vale, bueno, vamos haciéndola entonces en la pizarra. Bien, dijimos que a la -2, ¿cuánto nos había dado? 4. La imagen de -2 era 4, la de -1, 2, 2. Dos. Decreciente. pasaba por el 0,1. ¿Y qué me pueden decir ustedes? ¿Cómo resultan las gráficas? En lugar de ser creciente, ¿cómo va a resultar esto? Decreciente. Decreciente. Decreciente, o sea, tiene un comportamiento, y esto es un medio a la X, ¿no? Un medio a la X. Un medio a la X no sería también pensar como 2 a la -X, ¿o no? Un medio a la Sí. X no es 2 a Sí. la -X, es otra manera de indicarlo. Pero es muy útil ver que la diferencia con 2 a la X, ¿dónde está? En que es 2 al opuesto de X. ¿Lo entiendes? O sea que si este es f de X, yo podría decir que esta es como una observación, no voy a hacer mayor detalle ahora, pero 2 a la -X es lo mismo que pensar en esa F que yo tengo escrita acá, a la -X. Si esta es f de X, que acabo de hacer recién, S a la -X. Bueno, es una observación, nada más, después lo vamos con una propiedad que no es muy relevante para lo que estamos viendo en este momento, que es la gráfica de las funciones, pero gráficas de las funciones exponenciales, que es una observación. Fíjense que si yo doblo estas dos gráficas, tomo esta hoja y la doblo sobre el eje de las Y, ¿cómo van a ser las gráficas? Coincidentes. O sea que 2 a la X y un medio a la X o 2 a la -X son simétricas respecto del eje de las Y. ¿Se entendió? ¿Cuál es la diferencia en base a los X? Primero, en lugar de ser creciente, ¿cómo es? Decreciente. Decreciente. El límite, cuando X tiende a más infinito, el límite de la función es 0, que crece, el dominio son todos los reales, el conjunto de imágenes es el mismo. Pero con un comportamiento con las gráficas simétricas respecto al eje de las Y, como vimos recién. Bien, vamos ahora a hacer una generalidad, o sea, vamos a generalizar esto para el eje de para cualquier base, haciendo una generalidad para cualquiera sea el valor de A. Voy a decir, generalizando, y ahora voy a hacer una gráfica donde el A sea cualquiera. Profe, una pregunta, en la anterior, en la que vimos el ejemplo 2, ¿el dominio serían también los reales?
por supuesto, y el conjunto de imágenes cambia, no, es el mismo. El mismo Acá eso. lo vamos a escribir, para este caso tenemos. Y yo acá puse, fíjense que hay acá un pequeño error. Yo dije que G de X era un medio a la X, y aquí me equivoqué y puse F. No, no es F. ¿Quién es? Es G. ¿Está? ¿Me siguen? Sí, sí. Acá es G de X. Bien. El dominio de G lo aclaramos en todos los reales, el conjunto de G, el conjunto de imágenes G, también reales positivos, o abierto en 0 a más infinito. Que cumplen las mismas propiedades, I igual a 0 es una asíntota horizontal. Bueno, estas son distintas propiedades que la podemos generalizar para ambas. Bien, vamos a graficar ahora y vamos a hacer una generalización para cualquiera, ¿no? Bien, vamos a tomar y vamos a decir que cualquier función exponencial va a tener esta forma, si A como es. Mayor que 0, no, mayor que quién. Mayor a 1. Muy bien. Si A es mayor que 1. Por supuesto, positivo, eso está claro, ¿no? En cambio, el comportamiento es totalmente, en lugar de ser creciente, decreciente, y la gráfica es simétrica respecto del eje de las Y, en lugar de tomar una mayor que 1, tomo una menor que 1. Vamos a hacerla. A ver. Bueno, vamos a hacer una simétrica. Con A entre quién? Entre 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, esa se supone que es A a la X, acá sería 1 sobre A a la X, pero en general es para cualquiera va a tener entre 0 y 1, ya sea un medio, un tercio, lo que sea, va a tener toda esta forma. Es la forma lo que quiero que vean. Y A a la X para cualquiera mayor que 1, siempre va a tener ese comportamiento, sabiendo todas que pasan por el 0 a 1. Todas son biyectivas, si A es mayor que 1 creciente, y si A es menor que 1 es decreciente. Todas tienen la misma forma. ¿Alguna duda con esto? Bueno, ahora vamos a ver las inversas. La inversa de la función exponencial es la función logarítmica. Así que ahora lo vamos a escribir acá. Bien, entonces, la función acá lo voy a aclarar así, es la inversa de la función g de x, la voy a llamar de otra manera porque acá la llamé f, y la función g de x igual a la x. O sea, el logaritmo en base a de x y a la x son funciones inversas. Acá si yo digo que y es igual al logaritmo en base a de x, si yo quiero despejar x, esto ya se supone que ustedes lo tienen que haber repasado al logaritmo, que es la función logaritmo, cuando hicieron el preingreso. Esto es cierto, si y es igual al logaritmo en base a de x, si a elevado a la y, ¿qué da? X, ¿se acuerdan, no? Bien. Yo no quiero, nosotros lo vamos a ver como función inversa, por eso no quiero que ustedes se compliquen mucho aquí con la nomenclatura, pero lo vamos a ver en la gráfica. Voy a volver a graficar aquí.
Pero tengo algún problema con la pizarra. Bueno, voy a tener que hacer a mano los dos veces. Vamos a borrar esto. Bueno, estamos acá con los ejes. Bien. Nosotros hicimos la gráfica de A a la E. Voy a volver a repetirla para una cualquiera mayor que 1 y vamos a ver cómo va a quedar con la inversa. Fíjense, la función A a la X, cualquier función A a la X tenía para A mayor que 1 esta forma, ¿no? Vamos a tomar una G de X igual a A de X con A mayor que 1. Tiene esta forma. Sabemos que pasa por punto por el 0, 1, ¿no? Bien, ¿cómo hacíamos para graficar la función inversa? ¿Qué recta trazábamos? Trazábamos X la igual a recta. Y. Eso. ¿Cómo? La X igual recta. a Y. Bien. Bien. Entonces voy a representar a la función identidad, ahí igual a X, ¿se acuerdan, no? Entonces, esa es una bisectriz del primer y tercer cuadrante. Voy a tratar de... Vamos a tratar de hacerla. A ver, espérenme un segundo. Esto tendría que hacerlo de otra forma. Bueno, yo voy a trazar una línea de puntos. Voy a trazar Y igual a X. Bien. Me hubiera gustado hacer la línea de puntos, pero bueno, es lo que se puede con esto. Esta entonces representa Y igual a X. Y la función inversa, ¿qué comportamiento tiene con respecto a esta? Es simétrica, ¿no? Es muy fácil ver que si el 0,1 pertenece a la gráfica de G, ¿qué punto sabemos que va a pertenecer a la inversa? El 1, El 0. 1, 0. Muy bien, eso es seguro, ¿no? ¿Por qué? Y porque ambos puntos están separados de esta Y igual a X, la misma distancia, ¿se acuerdan, no? Las distancias son iguales, el 1, este es el 0, 1, y este obviamente es el 1, 0. Bien, a ver, espérenme un segundito. Bien, ¿me escucho? Ya haciendo la gráfica simétrica, ¿cómo va a quedar ahora? Haciendo esa simetría. Va a tener este comportamiento. ¿Y cómo va a ser para los negativos? Para estos valores X negativos, ¿ahora qué van a hacer para la función logaritmo? Van a ser Y negativos, ¿no? Y tenemos entonces que la gráfica tiene este comportamiento. ¿Lo entendieron? Esto que acabo de hacer es la función logaritmo en base a de X, se llama así, y es la función inversa de la función G. ¿Lo entendieron? ¿Alguna duda? Nosotros trabajamos, nos va a interesar sobre manera
lo de las funciones, estudiar el logaritmo como una función, recordar la gráfica, y es muy importante ver que si para todo x mayor que 1, el logaritmo es una función que es como positiva, ¿no? En cambio, entre 0 y 1, el logaritmo de cualquier número que yo tome, un medio, un cuarto, un noveno, lo que sea, ¿cómo es el logaritmo? Negativo. También, ¿qué podemos decir en cuanto a las asíntotas? ¿Qué puedo decir yo? En cuanto al límite. ¿Qué puedo decir Que del límite de la la sin función? tiene asíntota Logaritmo. al eje Y como asíntota. Claro. Y eso se produce cuando x tiende a 0 por derecha. ¿Lo ven, Claro. no? Esto es importante. Cuando x se acerca a 0 por derecha, ¿qué significa que se acerca a 0 por derecha? Que va tomando valores, por supuesto que siempre positivos, haciéndose, tomando valores cada vez más pequeños, o sea, acercándome a 0. 0,01, 0,001, 0,0001. A medida que yo me acerco indefinidamente a 0 por derecha, la función logaritmo va tomando valores cada vez más pequeños y absolutamente, en valor absoluto, absolutamente grandes, pero negativos, ¿no? O sea, Eso como lo tiene hacía antes con el eje de las X. justamente porque es un comportamiento simétrico. ¿No ven? Bien. ¿Alguna duda? Bien. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? La gráfica, cuando A está entre 0 y 1, hacerla por simetría también. ¿Cómo va a quedar esa gráfica? A ver si la pueden hacer solos. Háganlo sin tomar En la el tercer primacía. cuadrante. Claro. Hagan la gráfica y hagan el dibujito. Yo voy a poner acá, mientras ustedes lo van haciendo, las propiedades de la función logaritmo en cuanto a dominio. Bueno, traten de hacerlo ustedes, porque no, me está costando de explicar acá. ¿La hicieron, chicos, a la gráfica? O sea, es una función que venía decreciendo a poder 0, 1, que será la gráfica de a a la x entre 0 y 1. Bien, a la x con
esta condición, ¿no? Bien, hicieron la simétrica. Para hacer la simétrica primero conviene trazar al eje, a la función identidad, la y la x, para poder hacer el simétrico, ¿no? Entonces, vamos y igual a x, y es la función, la gráfica que obtengo por simetría, ¿qué forma va a tener? ¿Pudieron hacerla? Nosotros sabemos que toda función exponencial pasa por el 0,1, y ¿qué más sabíamos? Yo estoy viendo la gráfica. Para los x mayores que 0, la función va decreciendo y toma valores menores que 1. Sabemos que si el 0,1 pertenece a la función, el 1,0 va a pertenecer al inverso. Ya sabemos que viene por acá. Esta parte que se acerca y que crece para los x positivos, las imágenes eran positivas. Ahora los sí van a ser positivos. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de la gráfica? Haciéndola por simetría. ¿Qué les parece a ustedes? Se va a ir Esta achicando a acá, medida que se acerca al eje de la sí. claro, justamente. O sea, nosotros tenemos por simetría, esto va a tener este comportamiento. Va a pasar por este punto, pasa por el 1,0 y hace esto. ¿Lo ven todos? Por simetría. Entonces, lo que acabamos de representar acá es la función, y la primera era a la x, esta es la función inversa, es el logaritmo en base a de x, por supuesto con a positivo menor que 1, eso lo aclaramos siempre, simétrica respecto del anterior, las gráficas, por supuesto, simétrica con respecto a y igual a x. ¿Alguna duda? ¿Cuál es el dominio de la función logaritmo acá? Los reales positivos. Muy bien. O sea, no existe el logaritmo de un número negativo. Lo tengo que acordar. ¿Y el conjunto de imágenes? Los reales. Los demás que dicen, todos los Sí, reales. los Y reales. también, Muy bien. ¿El lugar es una función creciente o decreciente? Decreciente. decreciente. Creciente. Por supuesto que no tiene ningún tipo de simetría. Esto, chicos, lo pueden profundizar ustedes, incluso van a ver las propiedades. Yo acá se los escribí. Ver todas las propiedades en el libro. Tienen los apuntes. Las propiedades para repasar. O sea, nosotros no nos vamos a detener en las propiedades de la función logarítmica. Bien, y antes de entrar de lleno con los famosos corrimientos de las funciones, eh, me gustaría que veamos función compuesta. Porque no lo vimos nosotros. No sé si hicieron algo de función compuesta en la práctica. ¿Hablaron de la función compuesta? Yo no me acuerdo en el orden en el cual está el No, libro, que es el orden. Me parece que no. no hablamos. Bueno, entonces voy a seguir con esto, no lo vamos a ver ahora. Vamos a ver lo que sería el nombre en realidad, es cómo obtengo gráficas de una función a partir de la gráfica de una función conocida. Que ustedes también lo pueden haber visto como corrimientos, desplazamientos, con distintos nombres. Bien, y eso sucede cuando yo tomo una función que yo conozco y le voy aplicando distintos suma de valores constantes
lo multiplico por un número real, positivo, negativo, más grande que uno, menor que uno, y vemos viendo cómo va modificándose la gráfica a partir de esas operaciones. Bien. Yo aquí había puesto de entrada, que voy a subir ahora acá con la pizarra, esto está, lo saqué del libro. Fíjense en el libro el título que pone funciones nuevas a partir de funciones antiguas. O sea, cada uno le pone el nombre que quiere. Y acá, fíjense que habla de transformaciones de funciones. Bueno, en realidad esas transformaciones de las funciones es para qué me sirven, o sea, cuál es la utilidad. Y es, si yo tengo la gráfica, repito, de una función conocida, puedo obtener otra analizando el tipo, si estoy sumando, restando, multiplicando, haciéndole algo a esa función y así poder obtener rápidamente la gráfica de ahora. Bueno, las primeras que se ven, chicos, son los desplazamientos verticales y horizontales. Acá nos dice que tiene un C. Fíjense, si ustedes lo están viendo todos en la pantalla. Sí, Bien, esto está en el Steward. ¿Por qué cambié también? Eso les quería aclarar. También esto lo tienen en los apuntes. Está en el apunte ese que tenemos al principio, que lo publicaron los centros de estudiantes. El problema que tiene esta parte que las gráficas toma ejemplos demasiado complejos, pone todas las gráficas juntas y ¿qué pasa? No se termina entendiendo nada de lo que ustedes están viendo. Por eso prefiero que lo veamos de acá, donde por lo menos está más ordenado. No es que esté mal, o sea, pero toma ejemplos demasiado rebuscados para esto y le dan con unas gráficas, unas formas, después mírenlo, pero se torna inentendible, y más para explicarlo en una pantalla menos. Bueno, lo primero que tenemos acá son los desplazamientos verticales y horizontales. Yo conozco la gráfica de una función f de x. Si a esa función le sumo una constante, la gráfica hacia dónde se va a desplazar. Y yo digo y igual a f de x más c. Hacia arriba. Hacia arriba. Eso es muy intuitivo esto. Vamos a ver si podemos hacer alguna gráfica acá, algún ejemplito, pero si yo tengo la gráfica de una función conocida cualquiera y le sumo a esa función una constante, lo vamos a terminar desplazando hacia arriba, si C es positivo, la constante es positiva, hacia abajo, si es negativa, y ¿cambia el dominio? Si yo me muevo con la función para arriba o para abajo, ¿cambiará el dominio? Eso es lo importante que vean. Tenemos una función No, cualquiera. No, cambia cuando se multiplica. Muy bien, ahí no cambia, muy bien. Entonces, esto está definido en una vez. Si yo le sumo, desplazo a la que está arriba, C unidades, si C es positivo, bueno. No estoy para dibujar mucho. Bueno, vamos a tratar de hacer una gráfica muy parecida, pero fíjense ustedes que, bueno, el dominio no cambia, ¿no? Esta sería f de x más c con c mayor que 0, y se te cortó el audio, profe. O a mí solo se me cortó. No, no soy el único. No, no, sí, se le cortó. No, está muteada. sí, disculpen, lo que pasa es que estoy trabajando con la tableta y a veces hasta llegar. Quiero tocar algo ahí para escribir y desactivar el audio y volver ahí con el lápiz es medio complicado para mí. Bien, entonces acá dijimos que la función se desplazó entonces, esta f que yo tengo, con un c positivo, c unidades hacia arriba. Si c es negativo, ¿hacia dónde se desplaza la función? Hacia abajo. Si yo tengo una función Sí, hacia abajo. menos tantas unidades, o sea, se desplaza tantas unidades hacia arriba o hacia abajo. Cambia totalmente el comportamiento si yo tengo ahora que
voy a que resolver o plantear f de x en lugar de sumar o restar la constante a la función, si tenemos ahora y igual a una f, pero de x menos c. ¿Qué sucede acá con esto? La constante, ¿a quién está restando? A la A la función. variable. Esto es lo más importante que tienen que entender. Si sumo o resto a la x o si sumo o resto a toda la función. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros, esa constante, suma o resta a la x, la gráfica va a sufrir un desplazamiento en la dirección del eje de las x. En la dirección. Se va a desplazar entonces hacia la derecha o se va a desplazar hacia la izquierda. Tantas unidades como indica C. Si C es mayor que 0, si C es positivo, la función se desplaza, y ojo acá para no confundirse, si C es mayor que 0, la gráfica se desplaza hacia la izquierda. En cambio, si C es negativo, se va a desplazar hacia la derecha. ¿Estamos? Nosotros, y cuando hicimos la gráfica de la función coseno, recuerden ustedes que la graficamos a partir de la función seno, desplazándola pi sobre 2 unidades, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Cuando hicimos la gráfica, nosotros decíamos, el coseno de x es igual al seno de x más pi sobre 2. Ese pi sobre 2 sumaba a la x. Y recuerden que la gráfica nos quedó pi sobre 2 unidades desplazadas hacia la izquierda. ¿Estamos? Izquierda, acá en el libro pone izquierda, en realidad lo correcto quería decir que se desplaza c unidades en el sentido de las x negativas. Y en lugar de hablar de hacia la derecha, en el sentido de las x positivas. Pero bueno, es una cuestión de palabras, nada más. Bueno, ¿eso quedó claro? Chicos, ¿esto quedó claro la diferencia que hay entre que esto es una cosa y esto es otra cosa? Acá suma a la función y acá suma o resta a la x. Bien. Ahora los alargamientos. Los alargamientos de las reflexiones verticales y horizontales se producen cuando a la función la multiplico por una constante. El ejemplo más clásico, y por ahí más fácil de ver, es la función x cuadrado y la función 2x cuadrado y un medio de x al cuadrado. Vamos a hacerlo rápidamente. Con ese ejemplo pues no se van a olvidar más. Bien, si nosotros hacemos x al cuadrado, ¿se acuerdan cómo era, no? Ya fíjense que la gráfica no tenemos que pensar mucho para hacerla, ya tenemos que estar en condiciones de poder representarlas rápidamente. X al cuadrado, voy a considerar acá el 1, una pequeña escala. Saben que es una función par, siempre positiva, o sea, ya sabemos las propiedades, ¿no? 2 al cuadrado es 4, que es lo que me va a interesar a mí que vean. Más de eso no voy a subir, tenemos 1, 2, 3, 4. La gráfica tiene esta forma. Simétrica ahora respecto de quién, del eje de la... Y no voy a tomar demasiados valores. Esta sería x cuadrado. Si yo quiero hacer ahora 2x al cuadrado, fíjense que a la función la estoy multiplicando, a la que conozco, x al cuadrado por 2. ¿Qué les parece? 1, en lugar de tener imagen 1, ¿qué imagen va a tener ahora? Multiplicada por 2. ¿Me siguen? Sí. 1 al cuadrado es 1, 1 por 2 es 2. Entonces, en la nueva función, fíjense que, ¿qué hace esta rama? Se contrae, y su simétrica, por supuesto que también. 2 al cuadrado es 4. Si lo multiplico por 2 me va a dar 8. Entonces, claramente, la función 2x al cuadrado es una parábola, pero cuyas ramas se acercaron ¿a quién? Al eje Y. ¿A qué? Al eje de la... Vamos a ver. Bueno, ustedes sepan entender el dibujo este que también está...
¿Está? Entonces se acercó al eje de las Y. Eso porque lo multiplicamos por 2. Si lo multiplico por un medio, ¿qué pasa si lo multiplico por un medio? En lugar de tener, Se hace más ancha. Claro, se va a ensanchar. claro, digamos que se produce acá, cuando multiplico por un número más grande que 1, la gráfica termina acercándose al eje de las Y. En cambio, cuando multiplico por un número que está entre 0 y 1, por ejemplo, un medio, las ramas o la parte de la gráfica que estoy considerando va a terminar, con respecto a la otra, podemos decir achanchándose o alejándose ¿de qué eje? Del eje de las Y. ¿Lo entienden? O sea, la imagen de 1 sería un medio. Me queda de esto. Ojo acá. Entre 0 y 1, ojo porque un medio al cuadrado es un cuarto, o sea, hay que ver bien qué es lo que sucede. O sea, acá la gráfica, después ustedes entre 0 y 1 sería cuestión de que lo hagan con un poquito más de, mejorando un poco la escala, nada más. O sea, yo estoy haciendo una cosa muy genérica. Acá tenemos un medio de x al cuadrado. No cambia el dominio, no cambia el conjunto de imágenes, simplemente que se comprime o se alarga. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Acá en el libro habla de comprímase, alárguese o comprímase verticalmente en este factor. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué pasa ahora? Acá tenemos, lo está haciendo por qué. Entonces, bueno, multiplicamos ahora, en lugar de multiplicar nuevamente a la función, ahora, ¿qué pasa si multiplico a la x por un número? Ahí se ha afectado el dominio. Y va a depender de la función. Va a depender, ahora lo vamos a ver. Vamos a tomar algún ejemplo. Acá el tema es buscar un ejemplo. Ah, y acá tenemos acá abajo, a ver si alguno de estos ejemplitos que están graficados acá nos sirven. Sí, sí nos sirven. Fíjense, ven la gráfica aquí abajo, que la que está en color más rojo parece el coseno de x. 2 coseno de x, al estar multiplicado por un número más grande que 1, como acá 2x al cuadrado, decimos que se alarga verticalmente la gráfica. O sea, eso de, nosotros vemos que la gráfica se nos arrimaba al eje de las y, que la función era x al cuadrado, o sea que también podemos decir que se alarga verticalmente. Fíjense que si multipliqué el coseno de x aquí por 2, cuando la imagen de coseno era 1, por 2 va a ser 2. Entonces, toda la gráfica de coseno aparece con una modificación en el conjunto de qué? Imagen. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el conjunto de imagen de la función coseno de x? ¿Cuál es el conjunto de imagen? Menos 1, 1. De menos 1. Muy bien. Y ahora se multiplica por 2, ¿cómo? Menos 2 a 2. Menos 2 a 2. Claro, muy bien. O sea, si f de x es coseno de x, el conjunto de imágenes era el menos 1 a 1. Perfecto. Estaría multiplicando a la imagen, digamos. Claro. Perfecto. Si g de x es 2 veces coseno de x, el conjunto de imágenes de la función g va a pasar a multiplicar. Ese es fácil. Si fuera por un medio que multiplico, en lugar de alargarse, se va a comprimir. Menos un medio, un medio. Claro, va de menos un medio a un medio. ¿Lo entienden, no? No vamos a hacer acá más el dibujo, pero se ve bien. Bien, y ahora fíjense que al lado se toma la función coseno, nuevamente, que es la que está, siempre la que está en rojo, y toma el coseno de un medio de x. O sea, partimos primero de la función coseno, que es la función conocida, y vamos a graficar después, o se pide graficar, el coseno, pero de un medio.
¿Qué significa eso? A ver, se me está un poquito para arriba. Es como que se afecta solamente a la variable, no a la función entera. Muy bien, afecta a la variable. Como el 1/2, la constante, está multiplicando a la variable, la deformación o la transformación va a estar en la dirección del eje de las X. Cuando En el dominio. multiplicábamos, claro, por un factor a toda la función, la transformación se veía en el eje de las Y, acá en el eje de las X. Bien, ¿cómo hacemos? Y bueno, yo cómo lo puedo pensar. Y esto lo puedo, para recordar esto, yo digo, bueno, si yo tengo un X cualquiera, yo miro la gráfica, que es la que está en rojo, y sabemos, por ejemplo, que el coseno de pi sobre... Acá tenemos el de pi sobre 2, que podría... Estoy viendo qué ángulo me conviene tomar acá en este dibujo tan chiquito. Bueno, pero si yo tomo el coseno, por ejemplo, o digo x igual a pi sobre 4. El coseno de pi sobre 4 es, bueno, no sé si se acuerdan, pero tiene un valor que es raíz de 2 sobre 2. Ahora, esto cuando yo le aplico la función coseno. Ahora, g de pi sobre 4 es el coseno de la mitad de pi sobre 4. La mitad, si el coseno de pi sobre 4 era raíz de 2 sobre 2, la mitad va a ser raíz de 2 dividido ¿cuánto? 4, la mitad. Entonces, si yo me voy a la gráfica, veo que si al coseno de pi sobre 4 le contenía un determinado valor que era raíz de 2 sobre 2, ahora, cuando yo haga el coseno de 1/2, ¿qué es lo que va a pasar? Que a pi sobre 4 le va a corresponder como imagen el coseno de su mitad. ¿Sí? Si yo analizo y veo la gráfica, entonces, si voy haciendo punto a punto, veo que la gráfica termina alargándose, porque tengo que ir, los valores es como que se van achanchando, no sé si me entienden. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A un ángulo le hago corresponder el coseno, pero de su mitad. ¿Estamos? Entonces, ese valor, en lugar de ser raíz de 2 sobre 2, es raíz de 2 sobre 4, es un valor más pequeño. Y la gráfica termina, para todos los valores de x, alargándose horizontalmente, o alargándose horizontalmente. Si en lugar de multiplicar por 1/2, yo lo multiplico por 2, como está en este ejemplo, yo dije que si x era pi sobre 4, el coseno es raíz de 2 sobre 2. En cambio, si yo la función h de x ahora, tomando otra función, digo que esa h de x es el coseno de 2x, significa que cuando x sea pi sobre 2, pi sobre 4, perdón, le voy a hacer corresponder a pi sobre 4 el coseno de quién? De pi sobre 2. De pi sobre 2. El coseno de pi sobre 2, ¿cuánto varía? Cero. Chicos, el coseno, ustedes recuerden, lo tienen en el gráfico, Uno. chicos, el coseno de 0 vale 1. 1. El coseno de pi sobre 2 vale 0. Entonces, si yo, el coseno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. Si yo a pi sobre 4 lo multiplico por 2, me va a quedar el coseno, ahora multiplicado, es de pi sobre 2. Y el coseno de pi sobre 2, ¿cuánto vale? 0. Entonces ahora, cuando haga el coseno de 2x, va a pasar por 0, en lugar de pi sobre 2, se va a achicar, se va a comprimir la gráfica y va a ser 0 cuando x valga ¿cuánto? Pi sobre 4. ¿Lo ven? Eso hace 0. Toma ahora el valor de su doble. El coseno de pi sobre 2 es 0. Ahora se va a pasar a ser el coseno de pi sobre 4. Por eso es que toda la gráfica se comprime.
¿Lo entendieron? Estoy esperando preguntas, así que si alguien no entiende, pregunte. Yo, profe, no entendí bien por qué se comprimió. O sea, como que me confundí. Bueno, a ver, espérame, vamos a... Esta gráfica está un poco chiquita, vamos a ver si podemos... A ver, espérenme un segundo, a ver si yo puedo... Vamos a tener que irnos para abajo, pero no importa, vamos abajo de todo, vamos a continuar acá. Bueno, dijimos que teníamos la función coseno, que ya sabemos cómo es. Y ahora voy a hablar de otra función que va a ser el coseno de 2x. Y acá lo que nos interesa es obtener la gráfica de g, la del coseno de 2x, conociendo la gráfica de coseno de x. A mí me complica mucho por ahí dibujarla, pero bueno, ustedes después la miran bien. Aunque sea voy a hacer una parte más de la función. Bueno, con la mejor buena voluntad, saben que el coseno de 0 vale, estoy haciendo una escala grande para que lo vean mejor. Si toda esta cantidad de cuadritos que yo tomé, que son 2, bueno, casi 6, aproximadamente ahí tendríamos el 1, el 2, el 3, y acá aquí tendríamos 3,14 sería pi, ¿no? Es más o menos para tener ubicado al pi y al pi sobre 2. Sabemos que el coseno de 0 vale 1, y esto como ven. Esto, chicos, ya ustedes lo tienen que... No, la hice pasar por ahí. El coseno, Sí, el coseno de pi sobre 2 es 0. Esto viene así, el coseno de pi sobre 2 vale 0. ¿El coseno de pi cuánto vale? Menos 1. Bueno, hagan de cuenta que el menos 1 es un poquito más de 2. Y esto sigue así. Bueno, es simplemente un croquis. Bueno, fíjense ustedes, lo que me interesa es analizarlo con 2 puntos, nada más. Y era con, ¿quién habíamos trabajado recién? Con el pi sobre 2. Yo había con el pi sobre 2 que vale 0. El pi sobre 4, fíjense acá. Yo tengo pi sobre 4. El coseno de pi sobre 4 dijimos que era raíz de 2 sobre 2. Y yo ese valor lo leo en la gráfica, ¿no? Bueno, supuestamente ahí tendría que tener raíz de 2 sobre 2. Fíjense, si yo ahora digo, cuando x vale pi sobre 4, g de pi sobre 4 es el coseno de 2 veces pi sobre 4. O sea que ahora a pi sobre 4 le hago corresponder el coseno de ¿quién? De pi sobre 2. ¿Cuánto vale el coseno de pi sobre 2? 0. 0. Porque ahora a pi sobre 2, ¿qué valor le corresponde como imagen? 0. O sea que esto va a ser, a 0 le corresponde 1. Porque cuando x vale 0, hago aquí abajo, lo escribo, si x vale 0, que de 0 es el coseno de 2 por 0, el coseno de 0, ¿no? Eso no cambia, es 1. Entonces, la función hace esto. ¿Lo ven? Se comprime a la mitad. No es que no sufre un desplazamiento, sufre una compresión, ¿eh? Fíjense ahora, si yo tomo, por ejemplo, pi sobre 2. El coseno
¿Cómo va a quedar G de pi sobre 2? ¿Cómo queda G de pi Pi. sobre 2? Pi. G de pi sobre 2 es el coseno ahora de 2 veces pi sobre 2. Coincide con el coseno de pi. ¿El coseno de pi cuánto vale acá? ¿Cuánto Menos vale el 1. coseno de pi? Menos 1. 1. Ahora, ese menos 1 le va a corresponder como imagen a quién. Este valor ahora va a ser la imagen de pi sobre 2. Entonces esta función tiene todo un comportamiento que se reduce igual al de pi. Fíjense si el g de x aplicado a pi. El de pi va a ser coseno de 2 veces pi. ¿Cuánto vale el coseno de 2 veces pi? O el coseno de 2 pi. ¿Cuánto es? Chicos, una vuelta completa es pi. ¿Cuánto vale el coseno? 1. 1. O sea que, fíjense que toda la onda quedó como. Se me acaba de cruzar aquí en ese punto. O sea que la amplitud del periodo cambió. Si la función coseno es una función periódica de periodo 2pi, ahora el periodo claramente yo puedo ver qué pasó aquí antes. La función A pi. periódica es la función periódica de periodo como Pi. Ahora. 2. Ahora el periodo va a ser pi unidad. Claro. O sea, en la que graficaste recién, digamos. Sí, ahí lo puedo ver de todo modo. Bueno, yo puedo seguir haciendo esto ya todo comprimido. ¿Y la anterior hubiese sido de 2pi? Sí, Tipo la periodo de verde. la función coseno es 2pi. Ahora, si yo multiplico a x y la función se comprime, la amplitud del periodo fundamental en lugar de ser 2pi pasa a ser pi unidades. ¿Está? ¿Quedó claro eso? ¿Entendieron? Esto son sí. las más Sí, sí. complejas cuando multiplicamos a la x por un número, son las más complejas. Pero acá lo importante es ver que el conjunto de imágenes no cambia. El que cambia ahora. Claro, o sea que cuando se ve afectada la variable, se produce como que un cambio en el dominio, es como que se comprime. En el dominio no, disculpan, en el dominio sigue siendo todos los reales. No es en el dominio, es en la forma de la función. Si se trata de una función trigonométrica, que es una función periódica, y yo la multiplico por un número a la variable, cambia la amplitud del periodo fundamental. No es que cambie el dominio. Si antes la función periódica, coseno de x, era una función periódica de periodo fundamental 2pi, ahora pasa a ser una función periódica, si lo multipliqué por 2, el coseno de 2x pasa a ser una función periódica de periodo fundamental pi. ¿Estamos? ¿Se entendió? Cambió la amplitud del periodo fundamental. Si función coseno tenía un periodo fundamental de 2pi, coseno de 2x tiene un periodo fundamental de pi, multiplicado por 2. Al revés, cuando tomamos, si en lugar de multiplicar por 2, como vimos antes, multiplicábamos por un medio, en lugar de comprimirse la gráfica, ¿qué hacía? Se alargaba. ¿Sí? Al alargarse, si el periodo fundamental del coseno de x es 2pi, y yo multiplico ahora por un medio, ¿qué pasa con el periodo fundamental? En lugar de ser 2pi, pasa a ser ¿de cuánto? Pi. Ah, no. Pensé que estaba preguntando la imagen. No, las imágenes son siempre las mismas. ¿Está bien? Y pasa a ser 4pi. 4pi. Claro, pasaría a ser 4pi. Claro. ¿Lo entendieron? Eso Sí, sí. tienen que verlo, mirarlo tranquilos, hacerlo en una hoja ustedes, porque no es lo mismo que lo hagan ustedes que me vean a mí, encima que no puedo dibujar muy bien acá. Vamos, estoy subiendo porque yo había dejado, esto lo puse al principio para la clase de hoy. Así que bueno, sigamos un poco más. Bueno, aquí lo tienen. Quedó claro, no después mírenlo, lo ponen en el libro, que lo ven un poco más lindo, lo pueden ver y lo pueden hacer.
¿Está claro eso? ¿Se entendió bien? ¿Alguna duda? Bueno, yo había puesto algunos más aquí. Bueno, nosotros acá, si yo voy... Estoy viendo acá, fíjense, acá están los... Ah, profe, se cortó todo. Ah, a ver, esperen un segundito, ¿eh? ¿Lo pueden ver o no? Vamos a dejar de compartir, entonces vamos a volver. A lo mejor porque algo que no veía. ¿Ahí lo ven? Chicos, ¿pueden ver la pizarra? Sí, profe. eso se ve, lo que se te cortó fue el audio, profe. Se te escuchó todo cortado. Ah, no, ahí está. Sí, se cortó por el... O No, sea, no. se escuchó cortado, Ahora, digamos. está bien. No creí que se había cortado la aplicación. Ahora lo entienden, ¿me escuchan bien? Sí, ahí sí un poco mejor. Sí, sí. Bueno, si yo voy a esto que está acá, los alargamientos y reflexiones verticales y horizontales, acá tenemos ya las 4 que fuimos viendo. A lo mejor en lugar de poner X sobre C, dijimos 1 sobre C, o sea, un número entre 0 y 1 quise poner, donde vimos que la gráfica se alargaba cuando era el coseno de un medio. Son los ejemplos que vimos. Fíjense aquí, habla de el opuesto I igual a menos F de X, I igual a F de menos X. El I igual a F de menos X es el que nosotros vimos cuando yo les mostré recién, ¿se acuerdan? Que hicimos a la menos X y vimos que había una simetría con respecto Se al eje de la refleja Y. con respecto al eje de Y. Sí. Claro, si yo tengo una función dada y tengo que hallar la gráfica de una F aplicada al opuesto de esa X, tengo que reflejar el eje del eje de Y. Y si tengo menos F de X, eso significa el opuesto. Y bueno, si tengo una gráfica dada, tengo que hacer la gráfica de su opuesto, donde es positiva, la gráfica va a ser negativa, donde es negativa, la gráfica va a pasar a ser positiva. Y Se refleja justamente con... con los valores opuestos. O sea que voy a tener, cuando multiplico una función por menos 1, la nueva gráfica va a estar reflejada respecto de qué eje. el eje Vamos a X. ver, del eje de las X. Vamos a ver algunos. Fíjense aquí. Vamos a ver un ejemplo. Porque no tengo... Vamos a tomar un ejemplo. A ver si pueden llegar a graficar ustedes. ¿Qué les estoy pidiendo ahí? Que grafiquen el opuesto del logaritmo en base 2 de x. Nosotros ya vimos cómo era la gráfica del logaritmo en base 2. ¿Sí o no? Chicos, ¿me escuchan? Perdón, chicos, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha, profe. Sí, Ahí sí. Bien, Ahora sí. bien. La estoy modificando acá un poco la distancia del micrófono. Para saber, espérenme. Bien. Bueno, yo voy a hacer a mano bastante alzada la gráfica del logaritmo en base 2 de x. ¿Se acuerdan ustedes cómo era el logaritmo? Perdón, 2 a la x, era una función creciente, como la que vimos hoy. El logaritmo en base 2 de x, sabemos que va a pasar por 1, y tiene esta forma. Entonces vamos a tomar el logaritmo en base 2 de 2 es 1, y la función logaritmo en base 2 tendrá una forma de esta forma. Lo que me interesa es la forma. Bueno, hagan de cuenta de que está más lindo.
Bien, esta sería el logaritmo en base 2 de x. Pero me están pidiendo el opuesto. Entonces, en el opuesto, ¿qué dijimos que teníamos que hacer? Lo que era positivo, ¿cómo pasa a ser? El opuesto es el opuesto. Negativo. Los números positivos son los mismos, pero negativos, que son los opuestos, justamente, ¿no? Y los que son negativos van a tomar sus valores opuestos, que son positivos. Entonces, esto que acabo de graficar acá es la función menos el logaritmo en base 2 de x. ¿Lo entendieron? Sí, sí. Bien, vamos a ver, para terminar, un ejemplo. Vamos a representar ahora esta función. El valor absoluto, quiero que hagan, de x al cuadrado menos 2, más o menos. Bueno, a partir de la gráfica, ¿de qué función voy a trabajar? Pregunta. Siempre se X a la trata 2. de x a la 2. Esa función la conocemos, entonces voy a obtener la gráfica de esta función. Bueno, vamos a hacer de nuevo el eje. Bueno, ustedes me gustaría que lo vayan haciendo solos también, ¿no? Dibújense x al cuadrado. Y acá cuando tengo que hacer, cuando ya hay varios corrimientos, puedo utilizar algún color para distinguir a uno de otro, ¿no? Bien, yo lo voy a hacer a modo de croquis, sin demasiadas eh, precisiones en cuanto a la escala, pero bueno, ustedes traten de más o menos hacer una escala, porque después cuando tengo que correr, desplazar unidades, bueno, se trata de que las unidades más o menos estén respetadas, ¿no? Acá estoy. ¿Te hicieron x al cuadrado? ¿Lo estás haciendo? Sí. Sí, sí. Bueno, una vez que hicieron x al cuadrado, ¿qué es lo segundo que tienen que hacer? O sea, ¿con qué operación sigo? Siempre voy indicando todas, ¿no? Y tratando de utilizar distintos colores. O sea, yo parto de x al cuadrado y me voy a lo que me piden. ¿Qué me dicen? X al cuadrado menos 2. ¿A quién resta el 2? A la variable de A la la X. X, a la X. A toda la función. A x al cuadrado está restando. Entonces, ¿qué desplazamiento va a sufrir esta función? La gráfica de esta función. Horizontal. No. No No, se confundan. desplaza 2 unidades hacia abajo. Una cosa es esto y otra cosa es esto. ¿Estamos? Ah, Aquí ya, el ya, 2, ya. Sí, sí, ya ojo, entendí. a la función le estoy restando 2. Entonces, ¿cuántas unidades se desplaza y hacia dónde? 2 unidades Dos hacia hacia, Hacia abajo. abajo. 2 hacia hacia abajo. abajo. Muy bien. O sea que el vértice va a pasar a estar en lugar del 0, 0, el vértice va a estar en el 0 menos 2. Trato ustedes de hacerla. Para mí, gráfica es un día.
Bueno, esto trató de ser x al cuadrado menos 2. ¿Qué me pide ahora que haga? El valor absoluto. Acá lo que voy a hacer para representar, no hicimos ninguna gráfica, no lo tomamos como un caso particular a graficar el valor absoluto de una función, pero nosotros claramente, ¿qué podemos decir? Que si la función es positiva, cuando le aplico el valor absoluto, el resultado, ¿cómo va a ser? El mismo. El Positivo. mismo. Para Igual la que el parte mismo. positiva no va a cambiar, ¿me siguen? O sea, va a ser exactamente lo mismo. Claro. Entonces la parte positiva de la función queda igual, porque el valor absoluto de un número positivo es el mismo, o sea, no cambia. ¿Qué va a pasar con los negativos? El opuesto. El opuesto. Entonces, si el vértice está en 0 menos 2, ahora va a estar donde en el 0,2. Se rebate totalmente porque se toma los valores opuestos. Entonces, esto que yo estoy representando aquí en color verde es el valor absoluto de x al cuadrado menos. ¿Lo entendieron? Y ahora me dice que todo eso hay que sumarle 1. Hay ¿Qué que va a pasar? correrlo un lugar para la izquierda. Fíjate vos que ese más 1 me separa términos. Esto que yo tengo acá graficado, si vos querés a todo esto, decir que ya es una h de x, lo que acabo de graficar. Uno Y a para esa arriba. h de x Lo le subo tengo 1. que dar, desplazo una unidad hacia arriba. ¿Ahora lo entendieron? O sea que si el vértice estaba en el 0,2, ahora ¿dónde va a estar? En el 0,3, todos. O sea que cortaba al eje de las X. Ahora no lo va a cortar más, porque se va para arriba, va a quedar así. De esta forma, desplazada toda una unidad hacia arriba. Profe, ¿podemos dejar acá porque ya arrancó otra clase hace 5 minutos? Bueno, lo que pasa es que, bueno, está bien, no digo nada. Quédense tranquilos. Bueno, sigan trabajando ustedes, termínenlo. Yo esto lo voy a poner en el Classroom y así lo... Bueno, ¿quedó claro, chicos? Les dejo simplemente que ustedes calculen cuál es el conjunto de imágenes de esta función y cuál es el dominio. Eso queda para que lo hagan ustedes en su casa. Bueno, nos vemos en la próxima, chicos.